Empecemos de una forma diferente esta vez. No con explicaciones. No con pensamientos. Sino con algo que capte tu atención antes de que tu mente tenga tiempo de aceptar lo que está pasando. ¿Alguna vez has notado que la voz más ruidosa en tu vida no es la del mundo exterior, sino la que está dentro de tu cabeza? Y lo más extraño es que no recuerdas cuándo empezó. Simplemente ya estaba ahí, hablando, comentando, juzgando, sin detenerse nunca. Y la pregunta más profunda es esta: ¿quién eres tú cuando esa voz se queda en silencio? Ahora escucha con atención, porque lo que voy a decir no es solo información, es observación, algo que puedes comprobar dentro de ti, ahora mismo. En este momento, si te sientas en silencio incluso unos segundos y simplemente observas tu mente, notarás algo muy extraño. Hay un flujo constante de pensamientos, uno tras otro, sin pausa, sin verdadero silencio, solo movimiento, solo conversación interna, solo ruido disfrazado de pensamiento. Y la mayor parte del tiempo, ni siquiera eres consciente de ello, porque te has acostumbrado tanto, que lo llamas yo. Pero vamos a detenernos aquí, y cuestionarlo. Esa voz interna hace muchas cosas. Primero, narra todo. Describe tu vida mientras ocurre. Esto es bueno. Esto es malo. Entiendo esto. No entiendo esto. Debería responder así. Debería haberlo hecho mejor. Es como un comentarista. Pero no en la televisión. Dentro de tu cabeza. Comentando tu propia vida, mientras la vives. Luego, evalúa todo. Nada escapa. Etiqueta. Juzga. Clasifica cada experiencia. Esto es éxito. Esto es fracaso. Esto es aceptable. Esto no lo es. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir dentro de esas etiquetas. No dentro de la realidad, sino dentro de la interpretación. Después, proyecta. Se va del presente. Constantemente. Construye futuros. Reescribe pasados. Crea conversaciones que nunca ocurrieron. Imagina resultados que aún no existen. Ensaya discusiones. Ensaya miedos. Ensaya esperanzas. Todo eso, mientras la vida ocurre aquí. Ahora. Y aquí viene lo extraño. La mente nunca se cansa. Incluso cuando estás agotado. Sigue. Incluso cuando quieres descansar. Sigue. Incluso cuando todo está en silencio. Sigue funcionando. Como una máquina que olvidó cómo apagarse. Pero ahora viene la pregunta más importante. Si puedes observar esa voz. Si puedes escucharla. Si puedes notarla. ¿Realmente puedes ser tú? Porque piensa con calma. Tú eres el que la observa. Entonces, ¿cómo podría ser ella? Algo muy sutil ocurre aquí. La mayoría de las personas nunca lo cuestionan. Asumen que esa voz es ellos. Pero la conciencia es distinta del pensamiento. Observar es distinto de narrar. El espacio es distinto del movimiento dentro de él. Vamos más profundo. Esa voz también crea identidad. Dice: este soy yo. Esta es mi historia. Este es mi pasado. Este es mi futuro. Pero observa algo. Siempre está describiéndote. Nunca siendo tú. Siempre hablando de ti. Nunca siendo tú. Y aún así, la creemos. La obedecemos. Construimos todo nuestro mundo.
emocional alrededor de ella. Nuestra ansiedad, nuestra confianza, nuestro arrepentimiento, nuestro deseo. Todo moldeado por una voz que no deja de hablar. Pero aquí hay algo importante. Esa voz no es tu enemigo. No es algo que debas destruir. Es algo que debes comprender. Porque no es aleatoria. Está condicionada. Aprendida. Formada por experiencias. Por memoria. Por supervivencia. Por repetición. Te ayudó a funcionar en el mundo. Te ayudó a pensar. Te ayudó a planificar. Te ayudó a evitar peligros. Te ayudó a sobrevivir. Pero el problema comienza cuando te pierdes en ella. Cuando dejas de verla como una herramienta y empiezas a creer que es tu identidad. Ahí comienza el sufrimiento. Observa esto con cuidado. La mayoría del dolor emocional no viene del evento. Viene de la historia sobre el evento. No de lo que pasó, sino de lo que significa. No de la realidad, sino de la interpretación. Algo ocurre. Y la mente inmediatamente añade: esto no debería haber pasado. Esto significa algo sobre mí. Esto arruinará todo. Esto nunca mejorará. Y de repente, un momento simple se vuelve pesado. No porque lo sea, sino porque el pensamiento lo hizo pesado. Ahora imagina algo diferente. ¿Qué pasaría si observaras los pensamientos, en lugar de creerlos inmediatamente? ¿Qué pasaría si cada pensamiento fuera visto, no como verdad, sino como movimiento? Algo que aparece y desaparece, como el viento, como el sonido, como una nube en el cielo. En ese espacio, algo cambia. Ya no estás dentro de cada pensamiento. Eres consciente de los pensamientos. Y eso es completamente distinto. Al principio, la mente resistirá. Se volverá más ruidosa. Intentará llamar tu atención. Porque está acostumbrada al control. A la identidad. A ser creída. Pero si permaneces en la observación, algo empieza a suavizarse. No de golpe. No por fuerza. Sino naturalmente. El pensamiento pierde poder. No porque lo destruyas, sino porque dejas de alimentarlo completamente. Y entonces notas algo raro. Pequeños espacios. Entre pensamientos. Pequeños silencios. Al principio casi invisibles. Pero reales. Y en esos espacios hay paz. No emoción. No euforia. Solo claridad. Y entonces ocurre algo más profundo. Ya no eres el movimiento del pensamiento. Eres el espacio donde aparece. No eres la historia. Eres la conciencia de la historia. No eres la voz. Eres el que la escucha. Y eso lo cambia todo. Porque ahora la vida ya no ocurre solo dentro de tu mente. Ya no estás atrapado en la interpretación. Estás presente con la experiencia. Directamente. Sin traducción constante. Y cuando este cambio ocurre, aunque sea un poco, el sufrimiento pierde intensidad. No porque el dolor desaparezca, sino porque la resistencia disminuye. Piensa en tu vida diaria. ¿Cuánto de lo que vives está realmente aquí? ¿Y cuánto está en tu mente? Pasado repitiéndose. Futuro imaginado. Juicio constante. Análisis constante. Y muy poca presencia real. Pero la vida solo ocurre en un lugar. Ahora. No en la memoria. No en la imaginación. Ahora.
Y aún así la mente rara vez se queda aquí. Se va constantemente. Y llama a eso pensar. Ahora pregúntate algo simple. ¿Qué eres sin tus pensamientos? No lo que crees ser, sino lo que queda cuando el pensamiento se detiene. No respondas rápido. Solo observa. Y en esa observación, algo se vuelve claro. No eres la voz. No eres el ruido. Eres la conciencia donde todo aparece. Y esa conciencia ya está aquí. Siempre estuvo. Antes del pensamiento. Durante el pensamiento. Después del pensamiento. Entonces, cuando la mente hable otra vez. No necesitas pelear. No necesitas creer. No necesitas escapar. Solo observar. Y lentamente. Dejas de estar dentro de la voz. Y empiezas a ser consciente de ella. Y eso es libertad. Porque nunca fuiste el ruido. Siempre fuiste el que lo escucha. Vemos juntos con el camino motivado.